A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, la verdad, con pruebas, con documentos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el país. Vamos a hacer un análisis de lo que pasó en el último 4 de febrero, o sea, me refiero a la consulta popular. ¿Qué es lo que va a pasar después de la consulta? ¿Qué es lo que espera el pueblo ecuatoriano? ¿Qué es lo que va a hacer Lenín Moreno? Y para tratar sobre estos temas muy importantes, hoy tengo la suerte, he invitado a un personaje público, conocedor sobre la materia, y que paradójicamente me manifiesta de que ha tenido que renunciar al movimiento o al partido político socialista para poder seguir siendo socialista. Me place ser su amigo, me refiero al doctor Diego Delgado. Diego, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con un antiguo amigo y un tipo que uno aprecia por la pelea que ha dado en las condiciones más duras durante la última década. Cuando yo he dicho que me separé del Partido Socialista para ser socialista, es la verdad, porque si yo me hubiera quedado en el Partido Socialista, hubiera tenido que trabajar en la campaña del 96 para Freddy Ehlers, en la del 2002 para Lucio Gutiérrez, para el 2006 para Rafael Correa, 2009 para Rafael Correa, y yo en el 2009 mejor fui candidato contra Rafael Correa. Por lo tanto, yo quiero primero señalar que no es que es una decisión para alguien desertar de una concepción política ideológica, no. Yo soy socialista. Diego, ¿tú te defines como un verdadero socialista? Soy socialista. Pudiera o quisiera ser lo más perfecto, pero en todo caso creo que, o aspiro, hasta el último de mis días, y si hay otra vida, a la eternidad entera, ser leal a la causa del pueblo. Y tienes todo mi respeto, y creo que el respeto de una gran cantidad de la población ecuatoriana. Quienes que te conocemos sabemos cuál es tu valía, estimado Diego. Y un hombre además muy informado, muy informado. Diego, pasamos el 4 de febrero una consulta popular, conformada por 7 preguntas, 5 de referéndum que son de aplicación inmediata, son de aplicación obligatoria, y 2 preguntas de consulta popular. Tenemos ya resultados, alrededor de un 30% y un poco más que tiene el no, y el otro porcentaje que tiene el sí. ¿Qué criterio te merece lo que vivimos, o en base a los resultados que vivimos el último 4 de febrero? A ver, primero yo creo que es necesario destacar un hecho: el lamentable error y el pésimo asesoramiento que tenía Lenín Moreno. Tengo la impresión que muchos de los asesores tienen alma correísta. Podía haber anulado todas las enmiendas del 3 de diciembre del 2015, incluyendo la de la pregunta 2 y 3, de manera sencilla, con una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se declaren inconstitucionales todas las enmiendas que, reformando la Constitución de la República y violando el artículo 441 y 442 de la misma, se aprobaron sin consultar al pueblo ecuatoriano, porque así lo ordena la Constitución, el 3 de diciembre del 2015? Estaban todas las reformas que hizo Correa para la reelección de él, para sacar a Fuerzas Armadas, violando el artículo 158 de la Constitución, para pretender utilizar para hacer limpieza social o sacar a la gente de provincias como Zamora, Chinchipe, o el caso, por ejemplo, de la provincia de Morona, Santiago, el caso de Tundaime o el caso de Nanquín, para entregar a la Junifer y a la Tonlino Ferro las minas, por ejemplo. Es decir, todo se podía haber hecho con una pregunta. Y una segunda pregunta para poder eliminar todas las leyes antinacionales y vendepatrias, podría haber hecho una asamblea. Pero eso ya no hizo. Pero tengo la impresión que evidentemente él desaprovechó una oportunidad que es difícil que vuelva.
pero en lo que ya resolvieron, que es otra cosa. Perfecto. Yo creo que alguna gente no está percatándose que al aprobar la primera pregunta, que dice que quienes han sido, o sean, motivo de sanción por actos indebidos, contrarios. Pero antes de eso, mi estimado Diego, yo quisiera que le digas al pueblo ecuatoriano y que hagamos un breve análisis, luego de que hemos vivido una impresionante corrupción por parte de la última década que administró Rafael Correa Delgado, luego de que conoce el pueblo ecuatoriano todo este tipo de fechorías, ¿cómo se puede entender que hoy tenga más del 30% el no? A ver, el gobierno de Correa tenía un lema: el que no roba, peca. Es clarísimo, pero ¿por qué saca más del 30%? A ver, primero, yo creo que no es que la gente vota razonablemente en todos los casos. Por ejemplo, una pregunta que se refiere justamente a la violación, a la prescripción, dice que de acuerdo a los últimos datos tendría el 31%. A ver, alguien puede pensar que 10 preguntas, o 10 personas, o 100 o 1000, a las que les preguntan, ¿está usted de acuerdo que no prescriba la violación de menores o los atropellos contra el pudor? El 3 de cada 10 diga, yo estoy de acuerdo que no prescriba. Eso no es así, primero. Segundo, yo creo que es importante recordar que habían 332,000 servidores públicos en diciembre del 2006. El 30 de marzo, de acuerdo al SRI, que publicó en Diario Expreso, habían en el Ecuador 809,414 empleados públicos. Estamos hablando de alrededor de 477,000 empleados, a los que a muchos de ellos les deben haber dicho que si es que no gana el no, es decir, que le garantice que todo quede en manos de Correa, podrían votarlos, como dijeron. Y en los sectores rurales dijeron a otra gente, recordemos, que les decían que les van a quitar el bono. Y recordemos que hay dirigentes sociales, dirigentes prefectos, alcaldes que no querían que triunfe el sí en la pregunta número 2, porque ellos querían ser candidatos otra vez a la prefectura, a lo que tiene que ver con la alcaldía. Y entonces yo creo que aquí además hay otro error. ¿Por qué? Los artículos que se reformaron inconstitucionalmente con la enmienda del 3 de diciembre se referían ¿a quién? A la reelección del presidente nada más. Así es. Y los asesores le hacen que proponga que incluya a todos los alcaldes, a todos los prefectos, a todos los asambleístas. Es un error. A mí me pareció un error de asesoramiento. Por ejemplo, una cosa es el presidente de los Estados Unidos, que puede ser reelegido una sola vez, pero por ejemplo el senador Edward Kennedy fue varias veces. Claro. Recordemos el caso de Winston Churchill. Son legisladores. Una cosa es el legislador con su experiencia, puede ser un alcalde, pues. ¿Por qué no? Pero no, aquí todo el mundo tiene que ser prácticamente excluido. Entonces, por ejemplo, hay provincias en las que yo creo que alguna gente haya dicho, no, yo no estoy de acuerdo, porque yo quisiera que fulano de tal sea otra vez alcalde, o sea, otra vez prefecto. Entonces, a mi modo de ver, hubieron errores a ese nivel, pero también adicionalmente, es decir, hubo el trabajo o el liderazgo también regional. Hubo también desinformación. Yo quiero que reparemos de un hecho, a ver. Durante los 124 meses que fue presidente Correa, él utilizó los métodos de Joseph Goebbels, del bombardeo ideológico unilateral para asaltar la mente y la conciencia del pueblo durante 124 meses. Hablamos más de 500 programas de más de 3 horas y a veces de 4 horas, en los que era el bombardeo ideológico, además acomodando las mentiras, pues. Y con todo un aparato mediático. Por eso, recuerda los medios. Es mucho más que lo que Hitler hacía. Hitler hablaba 1 hora a la semana en radio, pero no había, como ahora, habían prácticamente 300, 400 emisoras invitadas a meterse en la cadena, como 70 canales de televisión de carácter provincial, en las que él era el único que hablaba, en la que nadie le contradecía absolutamente. Para eso también establecieron, recordemos, la Ley Orgánica de Comunicación. Con la Ley Orgánica de Comunicación, el señor Richard Nixon no hubiera caído nunca, porque lo hubiera aplicado al Washington Post, que estaba cometiendo linchamiento mediático y lo jodía. Y es peor que lo que hacía el Ku Klux Klan. Por ejemplo, dice la Ley Orgánica de Comunicación que no puede hablarse como medio de comunicación mientras no exista la sentencia. Sí, hay un artículo concreto sobre eso. A ver.
Con un artículo así, en 1955, en Alabama o en Mississippi, no hubiera podido hablar Martin Luther King. Y a pesar que los gobernadores de esos dos estados eran del Ku Klux Klan, en cambio aquí en el Ecuador dicen que no pueden hablar mientras no haya la sentencia. ¿Cómo se hubiera podido en los años de Febres Cordero y subsiguientes hacer mención al caso de los hermanos Restrepo si no había sentencia? Claro. Es decir, aquí en el país no le han tomado en cuenta adecuadamente. Entonces hay un bombardeo ideológico. Han hecho un lavado cerebral pues a mucha gente. ¿Y cuáles son los informativos del gobierno nuevo? No son casi informativos al lado de lo que hacía el señor, el economista Correa. Es más, en las radios, incluso las que se dicen que son tan plurales, casi nunca invitan, pues. Solo van allá los de determinado tipo de tendencias ideológicas. Si la radio es socialdemócrata o tipo centroizquierda que llaman, por lo general son solo invitados de ese sector. Otros medios están ubicados con el Partido Social Cristiano, con el CREO, entonces hablan solo ellos. Por ejemplo, la mayoría de las personas que tenemos otra corriente de opinión no nos invitan, pues, o nos invitan una vez cada 6 meses, o una vez cada 2, 3 años. Y hay medios de comunicación en los que nunca hemos ido. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente, si hay algún celo, a través de la historia del celo a las ideas, ¿por qué le metieron preso a Eugenio de Santa Cruz y Espejo? Él estaba en una celda donde no estaban ni los violadores, ni los ladrones, ni los asesinos. ¿Por qué le persiguieron ferozmente, por ejemplo, a Nariño por traducir la Declaración de los Derechos del Hombre? ¿Quiénes han sido los tipos más perseguidos en el país? Juan Montalvo, claro. El doctor José Peralta. ¿Por qué no reproducen los libros de ecuatorianos ilustres, como el del propio José Peralta, de Juan Montalvo? ¿Por qué, por ejemplo, los libros de Manuel Agustín Aguirre, los libros de Pío Jaramillo Alvarado? Aquí existe todo un silenciamiento, y además de eso, al eliminar historia, geografía, ciertas materias de la realidad nacional, quieren hacer una lobotomía al pueblo ecuatoriano. Mire, Correa no solo significó, digamos, la destrucción a determinado nivel de las libertades, no. A ver, él ha destruido todo el sistema educativo. Claro que no hay un solo normal que funcione en el Ecuador, que eran los que preparaban los maestros del futuro. Había el Juan Montalvo de varones, había Manuela Cañizares de mujeres en Quito, había Leónidas García en Guayaquil de varones, había, recordemos, igualmente uno de mujeres, había el Manuel J. Calle, el Márquez Tapia en Cuenca, etcétera, etcétera. Perfecto. Facultades de filosofía. En el campo médico, con el decreto 813, mandaron a la mayoría de los médicos a la casa, a los médicos que más sabían y de mayor edad y experiencia. Perfecto, creo que compartimos plenamente con Diego cuando se manifiesta de manera clara de que ese porcentaje que tiene por el no es un mérito de Correa. Ninguno. Más bien es un desconocimiento, una desinformación que todavía existe en la población ecuatoriana, y muchos de los que le dieron el voto por el no lo hicieron sin conocer lo que pasa dentro del Estado ecuatoriano. No conocen sobre los hechos de corrupción que ha llegado a una parte de la población, pero que una gran parte, ese 30%, desconoce todavía. Claro, hay algunos que sí están informados de toda la corrupción, pero que son parte de esa corrupción y terminan votando por el no. Completamente de acuerdo, pero pasemos a otro punto, estimado Diego, por el tiempo. Yo quisiera que analicemos cuál es la preocupación de Rafael Correa Delgado. Rafael Correa Delgado está realmente preocupado por la pregunta número 2, que no le permite una reelección en el futuro a la presidencia de la República, o es que realmente debe preocuparse por la pregunta número 1. ¿Cuál es tu criterio, estimado Diego? Yo tengo la impresión que han creado una especie de versión falsa. No es que Correa sea invencible, pues ese es un error grave. Correa siempre ganó con registros electorales inflados. Nunca pudo ganar una elección, por ejemplo, que no tenga algunas graves irregularidades. Me voy a permitir hacer un señalamiento como el siguiente. A ver, cuando él fue elegido, en el año 2009 yo fui candidato también. Así es. La elección fue el día 26 de abril. El día 8 de mayo
12 días después. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si dan la información 12 días después? O lo hubieran dado cuando ganó Macri o cuando ganan en cualquier país del mundo. 12 días que la información no salía. Hasta que fue la abogada Cintia Viteri con el doctor Enrique Heredia y descubrieron que en la ciudadela La Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, estaba actuando la compañía Digital Team, que tenía 221 personas o 221 digitadores con 221 computadoras donde estaban acomodando los resultados. Y eso fue completamente público. No solo eso, sino que yo quiero recordar otra cosa. Yo tengo aquí los datos, por ejemplo, del proceso del 2013, donde el fraude no es solo para presidente, pues es también para asambleístas. ¿Cómo es que sacan 100 asambleístas? Yo creo que es importante recordar. Miren, por ejemplo, hay 1.139.000 electores fantasmas o votantes adicionales. Alguien dice, ¿y los votantes fantasmas, pero para qué sirven? ¿Cómo llenan? El gobierno, quiero recordar, de Correa, desde el mes de octubre del 2010, contrató con la empresa Digital Team a nombre de Controsa, que era el nombre del encubrimiento, como una compañía con domicilio en Montevideo, y tiene copiadas todas las huellas dactilares, todas las firmas de todos los ecuatorianos desde el siglo XX. Son 96 millones de documentos escaneados. Hoy noche podrían, con tinta lila, con tinta celeste, con tinta negra, azul, llenar todos los padrones electorales del país, porque tenían en la provincia del Pichincha 144.279 votantes fantasmas. Tenían 157.221 electores fantasmas, igualmente en Guayas. En Manabí 151.980. En Azuay 83.122. Perfecto. Ahora, en todo el país. En la elección anterior, en la última, hubo 1.617.000 votantes. Se aumentó inclusive más. Aumentó, pero con una circunstancia adicional. Claro. El 100% del organismo electoral, todos ciudadanos de Alianza País, sirvientes de Alianza País. Al último le condecoraron incluso al presidente del Consejo Nacional Electoral por los servicios prestados, pues. Por supuesto. Le había ayudado a tener, 74 de los 137 asambleístas. Y dice que tuvieron 16% más que el candidato presidencial. Lo lógico era que a un candidato a diputado nacional le pongan de candidato presidencial, pues, y ganen en la primera vuelta. ¿Cuál es la pregunta que más debe preocuparle a Rafael Correa Delgado? Yo pienso que la que más a él le preocupaba realmente, por lo que se le oyó, es la pregunta 3. Es de la que más le preocupaba. ¿Por qué? Porque si hubiera sinceridad del gobierno, cambiarían al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que el gobierno además en la campaña dijo, quiere hacerse dictador, que esa era la pregunta para hacerse dictador Lenín Moreno. Ahora, yo quiero recordar el artículo 208, dice que los candidatos al Consejo de Participación, a los 7 miembros, le harán las organizaciones sociales. Ellos son, y la ciudadanía, los que proponen. Pero Correa se apropió de las organizaciones sociales e ilegalizó otras. Por ejemplo, existe un núcleo de profesores y profesoras para la defensa de la Revolución Ciudadana en vez de la UNE. Hay una organización de trabajadores que no es el FUT. Existe una organización de indígenas, sí, y de campesinos que no es la CONAIE. Claro. Es decir, creó los entes que le den los candidatos. Pero además ese organismo es el que elige al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral es el que determina quiénes son los miembros del Consejo de Participación. Ahora, el que tiene el Consejo de Participación es el que nombra fiscal. ¿Por qué es fiscal? El señor asesor y colaborador del señor economista Correa, el doctor Carlos Vaca. El día de ayer, en vez de que se lleve a cabo la investigación de Fernando Villavicencio en Quito, le lleva a Guayaquil sabiendo que tiene justamente un aparato parecido al suyo, Clever. Bueno, muy igual, muy parecido. Claro, es decir, primero con sobreprecio y después que no les dejan salir de la ciudad de Quito. Les llevan a Guayaquil para que allí no tenga con quién discutir, ni confrontar, ni decir nada, pues. Pero además, él es el que hizo el informe del 30S, que es un informe, perdónenme un ratito, que se inventa, porque vale de paso aquí señalar algo. Mire, el 30S produjo 10 muertos de acuerdo a la acción de medios de comunicación del Ecuador, de los periódicos y canales de televisión, y 284 heridos, de los cuales como 20 quedaron baldados. Para no responder de los muertos y heridos, Correa dice que ha estado secuestrado. Y dicen que ha habido golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado?
Es el único golpe de Estado que han hecho, no sé si los serafines, los querubines, los ángeles del purgatorio, las almas benditas, no sé quién ha hecho, porque nadie sabe hasta el 2018. ¿O quiénes fueron? ¿Quién es el golpista? No saben hasta ahora. No hay... Y no solo eso, quiero recordar que el Estatuto de Roma establece precisamente que un delito que no prescribe nunca, ¿sí?, es el delito de agresión. Así es. El delito de agresión, que es tan grave como en tiempo de guerra, hay el delito de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, artículo 5 de los crímenes de competencia de la Corte. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, quienes dirijan ocasionalmente o autoricen, ¿sí?, es decir, un ataque a edificios dedicados a la religión, instrucción, artes, ciencias o a la beneficencia, monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares, quedan sujetos a la Corte Penal Internacional. Perfecto, Diego. La pregunta que más le preocupaba a Rafael Correa era la pregunta número 3. También. Pero, ¿cuál es la que realmente debería preocuparle? La que más la que debería, porque, a ver, la que a él le preocupaba es la 3, ¿no es cierto? Porque le quitaban fiscal, ya, corte, pero procurador, contralor, todo. ¿Cuál es la que más debería preocuparle? A él, la primera, pues. ¿Por qué la primera? Porque si es que existe justicia, perfecto, y si el señor presidente Lenín Moreno, ahí vamos a ver, quiénes van al Consejo de Participación Ciudadana. De eso va a depender todo. Es que depende de eso, porque si es que mantienen las Cortes como este momento, entonces el señor economista Correa puede reírse de mandíbula batiente, pues de oreja a oreja. Porque es evidente que aquí todo ha manejado políticamente con la perspectiva de encubrir a los allegados y de sancionar como culpables a todos los opositores. Lo que pasó ayer con Galo Lara. Claro. Miren, hay cosas tan graves, pero tan graves. Y yo tengo aquí la documentación del caso de Galo Lara. Resulta que cambiaron una embarcación. ¿Sí? Bueno, en el caso de Lara hay una serie de atropellos. Terribles. Al igual que en muchísimos casos. Por supuesto. Pero vamos al punto, estimado Ahora, Diego. En el caso de la primera pregunta dice que quienes estén involucrados en actos de corrupción quedan inhabilitados de por vida. Como es el caso de Rafael Correa Delgado. Pero por el principal, y lo digo categóricamente, es el mayor responsable de todo lo que significa, de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción, la desaparición, la evaporación de la cantidad de 35.695 millones de dólares de lo que se ha detectado hasta el momento. Es decir, es un monto de plata mayor a todo el presupuesto del año 2018. Ahora, alguien dirá, pero ¿y con qué artículo le van a sancionar? Permítame solo darle 3 artículos con los cuales el señor debería ir a la sombra. Vamos de manera rápida para topar un tema más que Perfecto. Se nos está quedando. Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Primera norma. Segunda norma, artículo 42, numeral primero, literal B de la Constitución de la República, que dice, del Código Orgánico Integral Penal. Hay que aplicarles justamente esta norma que ellos mismos aprobaron sin leer, porque ellos leen ahora el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite que una ley tenga 1.000, 2.000 o 10.000 artículos, se apruebe. Yo mociono, alzan la mano, ahora se agachan y aplastan el botón. Léelo el artículo, Diego. Artículo 42. Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Autoría directa. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Y la otra es el artículo 23, inciso segundo, del mismo Código Orgánico Integral Penal, que hay que aplicarles de ellos mismos. Por supuesto. A Satanás o propio juego. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Las pruebas, las sabatinas, ¿y qué otra prueba más? Lo que dice el artículo 147 de la Constitución, el único que nombra ministros es el presidente de la República. Además, y el artículo 7 y 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que está publicado el viernes 16 de octubre del 2009.
Además, recordemos, estimado Diego, recordemos al pueblo ecuatoriano que quien firmaba todos los decretos ejecutivos, el encargo Correa. a Jorge Glass, Correa. Los decretos ejecutivos para construir las diferentes obras con decretos de emergencia, Correa. No solo eso. Pero además, todas las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante los organismos de control, la mayoría de aquellas también se las he presentado al propio expresidente de la República. Es decir, Correa sabía a plenitud Perfecto. qué es lo que pasaba en materia de corrupción. Las denuncias que han hecho Clever Jiménez, el otro asambleísta, Galo Lara, y Fernando Villavicencio, entre otros, aparte de otros ciudadanos que han hecho también denuncias. Han hecho varios. Quiero recordar algo. Esto permitiría que los mismos 3 artículos, en varios de los casos, ¿sí? Porque son empleados públicos algunos que debían evitar que se cometa el ilícito, por ejemplo, como el caso de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el único que nombra a los 3 miembros del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador era Rafael Correa. Él sabía todo, él incluso se jactaba en las sabatinas. Ahora hay que ponerle al Rafael Correa en cinta de sabatina como prueba. Ahí está, señor. Perfecto. Y una cosa, yo creo que los asesores del señor presidente Lenín Moreno, si quieren actuar honorablemente y lealmente con él, tienen que aconsejarle que actúe muy bien, porque caso contrario, también le pueden aplicar a él pues el artículo 42, Perfecto. pueden aplicar el artículo 23, el artículo 233 de la Constitución de la República, a él, al fiscal, a las autoridades que deberían controlar y no hacen nada. A todos aquellos que no hicieron... Incluyendo a Galo Chiriboga, ojo. O el principal. Estimado Diego, yo quisiera preguntarte brevemente y en pocas palabras, ¿qué pasaría si Lenín Moreno no cumple con las promesas y no cumple con lo que se dispuso a través de la consulta popular el pueblo ecuatoriano? Bueno, yo creo que el pueblo tiene una sola salida y una sola fuerza, es la movilización. Yo creo que el pueblo tiene que estar listo, compatriotas, aquí está de por medio el destino no de ustedes que me están escuchando solamente, de los hijos y de los nietos de ustedes. Con Rafael Correa en su gobierno existen 1.009.000 jóvenes menores de 29 años y mayores de 18 que no están en las universidades. Y no están en las universidades por exámenes tramposos. Perfecto. Tramposos. Y una cosa adicional, ¿qué va a pasar con este 1.009.000 jóvenes? ¿Cómo explicar que llega a la presidencia Correa y se les apaga las neuronas de los jóvenes? A ver, ¿cómo es esto? Que se suicidan. La segunda razón de muerte en el Ecuador de los menores de 17, 19 años es el suicidio. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Han destruido el sistema educativo, destruyen el sistema de salud, destruyen la seguridad social, han desestructurado las Fuerzas Armadas, han querido destruir el país y nosotros tenemos la obligación como pueblo de levantarnos, erguirnos y si es necesario salir a las calles. Señores, no tenemos otra fuerza y quiero recordarles algo. Un hombre solo es como una gota de agua, pero un pueblo organizado es como la suma de todas las vertientes. El río Amazonas no es más que la suma de los otros ríos, y los otros ríos son la suma de los riachuelos, de las vertientes, de todo lo que significan los ojos de agua. Pero los pueblos, miren ustedes del poder, ¿qué sucede en la sierra nomás cuando hay un río crecido? ¿Quién puede cruzarse la suma de gotas? Así, como un Amazonas indetenible, con un mismo destino, debemos nosotros los ecuatorianos estar listos a pelear, ya no solo por nosotros, sino por las libertades de nuestro país, por la democracia de nuestra patria y por un futuro digno de las nuevas generaciones. Completamente claro, pueblo ecuatoriano, yo creo que el día 4 de febrero le dimos ya un mandato al presidente de la República, presidente Lenín Moreno. Está en sus manos. Basta de palabras bonitas, basta de discursos. Queremos que en la práctica se comience a combatir la corrupción y a hacer los cambios profundos que requiere el pueblo ecuatoriano. Y ahí un llamado a todo el país, a todos los ecuatorianos, más de 16 millones, a estar vigilantes y salir a las calles si es necesario para exigirle al presidente de la República respuestas sobre la última consulta popular. Sin lugar a dudas, hoy hemos estado acompañados de un gran personaje, conocedor de la materia, muy leído, muy instruido. Quiero comprometerte públicamente para que vuelvas a acompañarme para tratar otros temas más que se nos quedaron. Sobre todo sobre el tema de la deuda pública, y te voy a hacer la invitación para que lo tratemos en un próximo programa. De mi parte será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar aquí en un nuevo programa en Sin Mordaza.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,